Bueno, otra vez más aquí, amigos televidentes, bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. En el segmento anterior estábamos hablando de la parte forense de la nómina pública, pero le podemos decir que en relaciones exteriores se hizo algo parecido a la entrada del mismo ministro que está. Y bueno, habían embajadores nombrados en Asia y estaban viviendo en República Dominicana, ganando 15, 20 mil dólares cada persona. Habían cónsules que vivían en Miami y estaban nombrados en Canadá. O sea que todo eso, y eso eran cientos de personas nombradas, pero no con salario de 10 mil pesos, sino con salario de 400, 500 mil pesos. Y esos son lo que ellos persiguen. No es retaliamiento político, sino que si usted está en la nómina pública, usted debe rendir una labor. Y eso es lo que está tratando de hacer el Ministerio Administrativo de la Presidencia junto con el área de donde se hacen los cheques, como dicen. La idea es, sí. Mira, una cosa importantísima, las primeras expresiones de los ahorros que se están produciendo en las instituciones públicas le da una señal a uno de que se quiere hacer un trabajo serio, ¿verdad? El nivel de los ahorros que ya se reportan en algunas instituciones, estamos hablando de miles de millones de pesos dominicanos por un problema de ajuste en lo que eran los viáticos, las dietas, los viajes, el combustible, los materiales y suministros de las instituciones. Y bueno, hay una gran justificación. La primera es la acción correcta, la segunda es la pandemia y la crisis que está generado, y la tercera es la transparencia que debe generarse a partir de la oferta política que hizo el partido gobernante en estos momentos en las elecciones que resultó ganador. Sí, realmente, don Leo, usted sabe que hubo una ocasión en que aquí en Santiago, en el Hospital José María Cabral Ibáez, se destapó un escándalo por una situación que descubrieron con la nómina. Por ejemplo, habían algunos médicos que estaban nombrados y vivían en Estados Unidos y sin embargo buscaban a una persona para que le sustituyera, pero seguían ellos cobrando el salario y a esa persona que le cubría aquí, ellos lo que le daban era un porcentaje de ese salario y no hacían la labor. Entiendo yo que por eso es que se ha tomado esa decisión de que el cheque, si se emite a tu nombre, obligatoriamente tendrás que ir tú a buscarlo y firmarlo. Pero no solamente es la firma que van a pedir, van a exigir el llenado de un formulario y esas informaciones se van a cotejar con las que tienen las demás instituciones en sus sistemas. Muy bien. Considero que es acertado y debemos todos y todas apoyar este tipo de iniciativas del gobierno central. Don Leo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Este programa se pone al servicio para que las buenas prácticas se den en la República Dominicana, ¿verdad? Que todo lo que se ha dicho respecto a la eliminación de la corrupción y al desarrollo de un régimen de consecuencias, que eso se puede aplicar. El que haya recibido dinero sin estar desempeñando la función durante el tiempo que lo está recibiendo, lo que ha estado haciendo es un acto de corrupción en función de la nómina pública en la República Dominicana. Y los recursos del Estado, teóricamente, son recursos de todos y no podemos permitir que unos cuantos se lleven recursos que pueden ser dirigidos en servicios sociales, en educación, en salud y otras áreas a los que más necesitan en la República Dominicana. Ahí tenemos todo que ponernos en una sola línea, en una sola dirección. Muy bien, y realmente también, como estamos hablando al principio sobre la desescalada, lo importante de esto es que no hay excusas ya para no tener a todos y todas trabajando ya. Eso Alejandro, es algo importante. Dígame. A raíz de ese tema quisiera escuchar tu parecer
a mí me han estado llamando y hasta visitando en mi oficina varios sectores que parece que no han entendido el asunto de la reclasificación. Incluso algunos han ido con la ley 187-17 en la mano, diciendo que esa ley hizo una clasificación, modificando la 488-08, ¿verdad? Y que esta nueva reclasificación, donde una serie de empresas que eran MIPYME ahora aparecen como pequeñas empresas, y que eran microempresas ahora aparecen como pequeñas empresas, y otras que eran medianas ahora aparecen como grandes, y grandes que aparecen como pequeñas. Entonces, sobre todo, las quejas dicen, las que me llegan a mí, de que la mediana empresa es la que ha sido más afectada por el nivel de reajuste salarial que se le ha aplicado en función de la resolución del Comité Nacional de Salario. Como usted ha estado envuelto en esos temas directamente, siendo a veces testigo de excepción, me gustaría una breve opinión suya. Bueno, lo primero es que no está aplicándose la ley 187-17. Se cogió como modelo cuando se hizo la ley en el 2017, esos eran los parámetros de la ley 187-17. Muchos juristas dicen que el hecho de que tú como Ministerio de Trabajo hayas cogido la clasificación que da la 187-17 y hables de indexación, estás realmente jurídicamente aceptando el hecho de que la 187-17 existe. Porque tú no te puedes inventar algo que ya está hecho. O sea, ellos no han hecho ninguna reclasificación. Ellos cogieron la clasificación de la ley 187-17 del 27 de julio del 2017 y la hicieron como si fuera hoy que estuviera esa ley puesta en vigencia. Porque hasta el mismo acápite de que se iba a indexar anualmente existe en esa resolución, en la 1-2021 de esto. Aparte de eso, ellos dicen a partir del 16 de julio es que entra en vigencia. No, todo lo que tenga que ver con aumento salarial, hay que dar 15 días laborables para que cualquiera de los sectores, tanto el sector empleador como el sector sindical, pueda hacer alguna reparación a esa, y algunos sectores la están haciendo. Y si esas reclamaciones o esas apelaciones se hacen, queda sin efecto hasta que se resuelvan estas apelaciones. Lo otro es que en sí, cuando nosotros, cuando estábamos en el sector empresarial, digo, somos empresarios también, pero al mismo tiempo se dijo y se puso a todo el mundo que se clasificara. Leo y amigos televidentes, recuerda la campaña que nosotros hicimos, que resulta que mucha gente utilizó esa clasificación para decir yo soy mediana empresa o soy pequeña empresa. Sin embargo, no estaban clasificadas, Leo. Que resulta que ahora, cuando te dicen que tú tienes más de 51 empleados, que vende más de 200, que tienes más de 151 empleados, más de 51, y vende hasta 202 millones, que fue lo que comenzó la ley de eso. Eres una mediana empresa. Sí. Entonces, ¿qué tú cambiaste? ¿Vendiste más o tienes más empleados? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, no es verdad que la mediana empresa, lo que pasa es que esa categoría de mediana empresa estaba como gran empresa clasificada cuando usted, si tenía más de 4 millones de pesos de activos, o sea, eso quiere decir efectivo, mercancía y local, aunque no fuera tuyo y costara más de 4 millones de pesos, tú eres una empresa grande para esa clasificación del Ministerio de Trabajo. Entonces, o tú estabas en una categoría que no te correspondía, pero no es verdad que tú estabas en una mediana empresa, que o sea, la mediana empresa era aquella que estaba entre 2 millones y 4 millones, era una microempresa, por Dios. Sí. O sea, nadie estaba clasificado en la mediana si le convenía.
amigos televidentes, si a mí me dicen que yo, aunque tenga nada más hasta 4 millones de pesos de inventario, a mí me convenía que me dijeran que yo fuera mediana empresa. Pero que resulta que hasta una paletera que estaba puesta en el zaguán de un edificio que costaba más de 4 millones de pesos, era una gran empresa. Esa es la pura realidad. ¿Entiendes? Muchos de los grandes que eran medianas, lo que hacían era que tercerizaban los servicios. Tercerizaban quieren decir, todo el que estaba como en limpieza, todo el que estaba en la gran empresa cogió y tercerizó. O sea, contrató una compañía para que le dieran ese servicio. Entonces, eso hacían, por ejemplo, los grandes supermercados, que son con los problemas que tiene y los con muchachos. ellos bajaban el número de empleados. Exactamente. Entonces, aun cuando incrementaron los ingresos por venta, pero bajaban el número de empleos. Así mismo es. Entonces, hay mucha gente que se clasificó y decía, yo era una mediana empresa, pero recuerden que el vacío que estaba entre la pequeña, mediana y grande, era el salto estaba que entre la pequeña y la mediana era un 10% de diferencia, pero era un 45% con respecto a la grande. Sí. Entonces, al tú clasificarte, sale un informe hoy diciendo que el 70% de la gente que estaba clasificada como grande bajó a pequeña empresa. Tenía que bajar porque solamente una gente que tuviera un empleado, 2 empleados, aunque tuviera, era una micro, la catalogaban como grande empresa porque tenía un edificio o tenía mercancía por valor de más 4 millones de pesos. Sí, sí. Entonces, eso es así. No es otra forma. Podemos concluir, porque ofrecí que íbamos a hacer este tipo de orientación. Podemos concluir en primer lugar que fue un gran logro de los trabajadores ese reajuste en el traumático proceso que anteriormente se utilizaba en el tripartito del Comité Nacional de Salario. En segundo lugar, que también fue un éxito del presidente Abinader haber presentado esta propuesta y haberse aceptado sin esos procesos traumáticos. Y finalmente, en el caso de los trabajadores, que si bien el reajuste no implicó un ingreso, un aumento sustantivo, por lo menos cubrió todo lo que tiene que ver con la tasa de inflación acumulada, la pérdida de valor del salario en los últimos 12 meses y un poco de incremento salarial. Es decir, que hubo un reajuste para cubrir, indexar el nivel de la inflación y quedó un poco porque se puede considerar realmente un aumento salarial en la República Dominicana. Y finalmente que le conviene a todos los sectores, porque los consumidores, que son la mayoría pobres de la República Dominicana y que dedican todos sus ingresos al consumo, han visto un pequeño respiro entre esta primera reajuste y el que viene a partir del mes de enero del año 2022. Sí, mire, yo me enteré de que los representantes al Comité Nacional de Salarios se nombran y cesan en sus funciones después de que o sea, increíble esto. O sea, yo entiendo por qué grandes sectores no estaban presentes en la discusión. Sin embargo, don Leo, es que se nombran antes de las discusiones y cesan sus funciones cuando se termina la discusión. O sea que, como una resolución, eso es algo inaudito, porque entonces tú entiendes que si tú no estás de acuerdo con el presidente del Comité Nacional de Salario, entonces él no te invita a la reunión. Eso no puede ser. O sea, hay cosas que hay que modificar, pero eso hay que modificarlo en el Código de Trabajo. El precedente que se ha dado con esta resolución sienta jurisprudencia en el marco del tripartito del Comité Nacional de Salario, y eso hay que tomarlo en consideración para producir una nueva metodología y una nueva situación del rol del Comité Nacional de Salario, que yo pienso que incluso debiera desaparecer. Además de eso, sí, además de eso, déjenme decirle algo, amigo televidente, antes de irnos a la pausa, y es que nosotros estamos de acuerdo, o sea, yo soy de la persona, a nivel personal, de que el aumento salarial no tenga que discutirse.
sino que se haga que sea indexado. Ese asunto, si tú tienes ahora mismo una diferencia entre el salario real y el salario nominal, tú la puedes salvar con el índice de precios del consumidor. Sí. Que anualmente es el índice de inflación anualizada que tira el Banco Central. Bueno, con la anuencia de ustedes vamos a la pausa y regresamos. Visión económica a las 18 horas.